Buenas tardes a todos, espero que se encuentren bien. Hablando de las cosas de encontrarse bien, espero que todos puedan vivir unos 100 años sin problemas y si se puede realmente vivir sin problemas, sin quejas, sin dolores, más o menos hasta los 100 años y obviamente tenemos mucho cuidado con la alimentación, investigar, probar todos los días qué elementos hacen bien o mal para el organismo y así podemos realmente vivir bien. Ojalá que sigan un pequeño consejo para vivir largamente sin dolencias. Bien, entonces ahora pasemos realmente a lo que es la física. Antes ya habíamos visto la primera y segunda ley de Newton resolviendo algunos problemitas. Y ahora nos falta ir a la tercera de Newton, que es muy sencilla. Pero antes de eso vamos a ver qué es el dinamómetro, qué es el peso de un cuerpo. Después sí, vamos a ver qué es la tercera ley de Newton. Y como cuarto vamos a ver la fuerza de rozamiento. Y como quinto, ejercicios de aplicación de la ley de Newton en una sola dimensión. Bien, entonces entremos de lleno primero a esto, ¿qué significa un dinamómetro? ¿O qué es un dinamómetro? Realmente consiste en un cilindro donde en su interior se encuentra un resorte y ese resorte se estira de acuerdo y proporcionalmente a la fuerza que se le aplique. Y aquí ustedes ven que hay unas divisiones en este cilindro que contiene al resorte, tiene unas divisiones donde se representa la cantidad de fuerza y medida en newtons. Entonces aquí, cuando ustedes colocan un peso en esta parte de abajo, entonces el resorte se va a estirar y esta parte de acá es la que nos va a dar la medida, esta línea que tenemos aquí. Aquí aparece en 0. Y si se alarga hasta aquí, pues tendría una medida de 1 newton y aquí una medida de 2 newton. Cada espacio pequeño viene a ser exactamente 0.1 newtons. Aquí 0.5, aquí 1. 10 veces 0.1 viene a ser 1. Entonces cada espacio que tenemos aquí viene a ser de 0.1, una décima de Newton. Bueno, veamos aquí el resto del video. Y por el otro lado, si le damos la vuelta al dinamómetro, vemos que está medido en gramos. Entonces, no solamente el dinamómetro puede medir fuerzas en Newton, sino también puede medir la cantidad de masa. Y a la final, la masa y la fuerza, estas están relacionadas con la fuerza de gravedad. En este caso, así como tenemos el dinamómetro, si colocan ustedes una masa aquí abajo colgando, entonces nos va a dar una medida de cuántos gramos tenemos debido a la acción de la gravedad que hace estirar el resorte y nos aprovechamos de ese estiramiento del resorte para poner unas medidas acá. Y esas medidas van a ser, cada una de estas vienen a ser 10 gramos. Aquí tenemos 10, 20, 30, 40, 50, 100 gramos, 150, hasta medio kilogramo que vienen a ser 500 gramos. Entonces así tenemos que un dinamómetro realmente sirve para medir masa y para medir peso. Bueno, veamos un poquito más el video más adelante y vamos a colocar aquí una cinta para determinar cuál es la masa que tiene o la fuerza que hace o ejerce la gravedad sobre esta cinta. Entonces aquí, parando el video, vemos más o menos, aumentemos un poco aquí esto, vemos que más o menos tiene
esta masa que tenemos aquí de la cinta que está colgando en el dinamómetro, más o menos son 110 gramos. Y si le diéramos la vuelta aquí al dinamómetro, entonces tendríamos que 110 gramos, su peso vendría a ser 1.1 newtons. Entonces, pero aquí, ¿cómo hacemos para saber que 110 gramos vienen a ser 1.1 newtons? Entonces, aquí es donde vamos, disminuyamos esto un poco, y es donde vemos que vamos a entrar a lo que significa el peso de un cuerpo. Bueno, dijimos que en la segunda ley de Newton dijimos que la fuerza es igual a la masa por aceleración. Aquí en este caso vamos a tomar que la fuerza es dada por una cierta masa, pero la aceleración, si tenemos por ejemplo la cinta esta, que va a caer bajo la acción de la gravedad, entonces la gravedad hace que acelere con una determinada aceleración que ya lo vimos antes, que es 9.8 metros por segundo al cuadrado, que viene a ser casi 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces aquí no vamos a escribir por la aceleración, sino la aceleración gravitatoria, que equivale a aproximadamente 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces, teniendo eso aquí, recordemos que ahora esta fuerza que hace la gravedad ya no la vamos a llamar fuerza, sino típicamente se le llama simplemente el peso, que le asignamos con la letra P mayúscula, igual a masa por gravedad. Entonces tenemos aquí que el peso de un cuerpo viene a ser, para un cuerpo de masa m, se multiplica por el valor de la aceleración de la gravedad y nos da lo que es el peso de un cuerpo bajo la acción gravitatoria. Entonces recordemos, bajo la acción gravitatoria, un cuerpo tiene un peso y ese peso se halla multiplicando la masa por la aceleración de la gravedad de la Tierra. Entonces volvamos aquí en este caso que dijimos que por qué 1.1 newtons equivale a 110, al peso de 110 gramos. Entonces para eso aquí tenemos que, por ejemplo, tenemos aquí que el peso aquí en este caso viene a ser 1.1 newtons. Entonces aquí tenemos que la masa dijimos que era 110 gramos, lo multiplicamos por la gravedad, que es más o menos 10 metros por segundo al cuadrado, y esto nos da igual a 1.1 newtons, aplicando la segunda ley de Newton. Entonces vamos aquí a la izquierda a terminar eso. Entonces pasemos 110 gramos que tenemos aquí, hacemos esos 110 gramos a kilogramos. Entonces nos quedaría aquí que 110 gramos, si lo divido entre 1000 gramos que tiene 1 kilogramo, pues esto me va a quedar convertido la masa en kilogramos. Entonces kilogramos pasa arriba a multiplicar, los gramos se cancelan y nos queda 11 dividido entre 100. Y esto queda kilogramos. A conclusión, aquí en esta parte nos quedaría que 0.11 kilogramos equivalen a 110 gramos como conclusión. Entonces aquí, como queremos mostrar de que es igual a 1.1 newtons cuando tenemos 110 gramos, entonces aquí lo que hacemos es, tomamos 0.11 kilogramos, lo multiplicamos por la gravedad, que es más o menos 10 metros por segundo al cuadrado, y a multiplicar 10 por 0,11 nos da 1.1 y nos queda kilogramo por metro
sobre segundo al cuadrado. Y esto nos quedaría 1.1 newtons. Entonces aquí tenemos la respuesta, que 110 gramos, la fuerza que se hace en newtons es de 1.1 newtons, que aquí entonces ya mostramos esa parte. Veamos qué es la tercera ley de Newton. Entonces aquí tenemos dos dinamómetros donde los hemos amarrado aquí en el centro para poderlos jalar uno al otro. Entonces con aquí los dinamómetros como miden fuerza, entonces vamos a empezar a estirarlos uno al otro a ver qué acontece. Pero entonces ustedes pueden darse cuenta aquí que al lado derecho tenemos más o menos, aquí tenemos de medida más o menos 2.4 newtons. Y a la izquierda también vemos que tiene 2.4 newtons. ¿Eso qué nos quiere decir? Que dos cuerpos cuando se hacen fuerza, uno hace la fuerza igual al otro, pero en sentido contrario. Aquí lo estamos viendo. Veamos otro ejemplo más adelante. Ahí se ve más clarita la medida 2.4. Y vamos ahora al lado izquierdo, que también tiene 2.4. Pero entonces ahora tomemos otra medida en otro lugar a ver si acontece lo mismo. Bueno, y aquí se puede ver que la medida es más o menos 3.6, más o menos la medida. Ahora nos vamos al lado izquierdo. Y ustedes pueden darse cuenta que también tiene la misma medida. Entonces tenemos aquí como conclusión que un cuerpo al hacerle fuerza a otro, entonces lo que sucede es que la intensidad de la fuerza es la misma, y aquí lo demuestran los dos dinamómetros, sino que la fuerza va en sentido totalmente contrario. Eso es más o menos que dice la tercera ley de Newton. Y veamos aquí, en esta figura, vemos aquí este muchacho que está montando en patines y cuando llega con una cierta velocidad aquí a la pared, entonces él mismo usa la fuerza de sus brazos empujando a la pared con una fuerza que le llamamos fuerza del joven sobre la pared, que está aquí en azul. Inmediatamente cuando él le hace una fuerza a la pared, la fuerza de la pared responde con una magnitud igual en el sentido contrario, que aquí está en rojo, y la vamos a llamar la fuerza que hace la pared sobre el joven. Y como resultado, él cuando llega a la pared, le hace una fuerza a la pared y se devuelve con una cierta aceleración, que vale decir que él mismo se hizo la fuerza para retroceder. Entonces aquí tenemos que ya la tercera ley de Newton dice que si usted ejerce una fuerza sobre algo, ese algo le ejerce a usted una fuerza igual y en sentido contrario. Vimos anteriormente qué significa el dinamómetro y dijimos que sirve para medir masa y fuerza. Vimos también el peso de un cuerpo que es igual a la masa por la gravedad. El peso de un cuerpo viene a ser la fuerza que hace la gravedad sobre esa masa m. Y la tercera ley de Newton vimos que la fuerza de acción sobre de un objeto sobre otro es igual a la fuerza de reacción, o sea, la magnitud es igual, pero en sentido totalmente opuesto. Bueno, ahora por este momento vamos a ver qué significa
o qué es la fuerza de rozamiento. Bueno, para eso aquí tenemos una báscula donde tenemos un vaso donde se le echó agua para poder medir cuál es su masa del vaso. Y aquí tenemos que son 450 gramos. Pero aquí el vaso que está sobre la báscula realmente le está haciendo una fuerza hacia abajo. Tenemos este vector así, que es el peso del vaso sobre la báscula. Y por la tercera ley de Newton, entonces tenemos aquí que la báscula responde o reacciona con una fuerza contraria y con magnitud igual. Este vector fuerza que está dirigido aquí hacia abajo, lo vamos a llamar el peso del cuerpo. ¿Sí? Entonces lo escribimos simplemente con P mayúscula, que es igual, ya lo dijimos anteriormente, es igual a masa por gravedad, que es el peso del cuerpo. Y aquí tenemos este vector hacia arriba que vamos a llamar a ese vector normal, o la fuerza normal. ¿Qué significa? Que el plato de la balanza está haciendo una fuerza perpendicular al vaso y la vamos a llamar simplemente N mayúscula, que significa la fuerza normal. Y viene a ser también lo mismo, igual en magnitud al peso del cuerpo. Solo que si colocamos esto en un sistema de coordenadas, este sería menos mg y este sería mg hacia arriba. Pero simplemente aquí tenemos que la normal se puede representar como igual al peso del cuerpo, masa por gravedad. Entonces aquí tenemos que el peso igual a masa por gravedad. Vamos a hallarlo. Aquí podemos tomar las unidades. Recordemos que las unidades de fuerza, escribámosla de esta forma, que las unidades de fuerza se pueden medir, dijimos, en newtons, NW, en dinas, eso ya lo vimos antes, y además vemos otra que es un poco cómoda para trabajar, que la llamamos aquí, por ejemplo, kilogramos fuerza, o también otra gramos fuerza. Bien, entonces, ¿pero qué significa, por ejemplo, eso? Aquí tenemos 450 gramos y lo colocamos en la fuerza de la gravedad de esa masa, entonces le llamaríamos esa fuerza 450 gramos fuerza. Esa es otra unidad que le llamamos gramos fuerza, otra unidad de fuerza. ¿Y qué significa? Pues toma uno los 450 gramos y lo multiplicamos por la gravedad, que lo tomamos, son 980, pero lo vamos a tomar por comodidad, 1000 centímetros sobre segundos al cuadrado. Entonces, en este caso esto sería igual a 450.000 gramos por centímetro sobre segundo al cuadrado, se llaman dinas. Entonces podemos decir que aquí 450 gramos fuerza equivale a 450.000 dinas. Entonces nos queda más fácil trabajar con estas unidades gramos fuerza que no las dinas en este momento. Entonces hablemos también de kilogramos fuerza. Entonces el kilogramos fuerza, que se escribe así, es el peso de un kilogramo multiplicado por 10, aproximadamente la aceleración de la gravedad, 10 metros por segundo al cuadrado, y esto sería igual a 10 newtons aproximadamente. Entonces tenemos que 10 newtons equivale a una fuerza de kilogramo fuerza. Un solo kilogramo fuerza equivale a 10 newtons. Bueno, entonces ahora sí expliquemos qué es la fuerza de rozamiento. Entonces aquí tenemos el vaso que está sobre la báscula y vamos a tratar de arrastrar el vaso sobre la báscula. Entonces, al comienzo vamos a tratar de jalar aquí esta cinta para tratar de mover el vaso hacia la derecha y hacemos una pequeña fuerza
Y ustedes pueden observar que de pronto no se va a mover. Le hacemos un poco más que representa este vector, esa fuerza, de pronto tampoco se mueva y así vamos haciendo un poco más la fuerza hasta que llega un momento dado de que lo vamos a sacar del reposo. Y entonces, cada vez que estemos haciendo una fuerza, así sea pequeña, la fuerza de reacción del plato es hacerlo en el sentido contrario, donde las moléculas del plato se tratan de oponer a deslizar las moléculas del plástico del vaso para que se mueva hacia la derecha. Por eso se genera, por la tercera ley de Newton, por cada fuerza de acción hay una de reacción del plato, que son todas estas que tenemos aquí a la izquierda. Pero entonces hay una fuerza máxima, esta fuerza máxima, que vamos aquí a llamarle la fuerza, vamos a llamarle la fuerza de rozamiento, le llamamos aquí la fuerza de rozamiento estático, que lo llamamos con E minúscula, Fe. Entonces esta viene a ser la fuerza máxima para sacar del reposo al vaso y empezar a deslizarlo sobre el plato, se le llama fuerza de rozamiento estático. Y después va a acontecer lo siguiente, después de que sale de ese reposo, entonces si continuamos haciéndole una fuerza y lo llevamos a velocidad constante, entonces esa fuerza va a disminuir un poco con respecto a la fuerza de la fuerza estática. Y eso lo vamos a ver en unos experimentos más adelante. Vamos a realizar 4 experimentos con 2 masas diferentes deslizándose sobre esta mesa o simplemente tratando de sacar este vaso del reposo con una masa de 450 gramos del vaso y otro le echamos un poco más de agua para tener 629 gramos y vamos a hacer 4 experimentos. Primero, con la masa de 450 gramos, entonces vamos a tratar de jalar este cuerpo sobre la mesa y a ver qué fuerza máxima va a tener, o sea, lo que quiere decir qué fuerza estática se necesita para poder sacar el cuerpo del reposo. Luego, con la de 629 hacemos el mismo procedimiento. También vamos a hacer otro experimento donde vamos a mover esta masa hacia la derecha con velocidad constante, con una de 450 gramos y la otra con 629, y la mantenemos así con velocidad constante. Y así vamos a ver qué relación hay entre la fuerza de rozamiento dinámico y fuerza de rozamiento estático con respecto al peso del cuerpo. Y para eso aquí tenemos la tablita aquí arriba, donde para la masa de 450 gramos vamos a hallar cuál es la fuerza de rozamiento estático, cuál es la fuerza de rozamiento dinámico, y después vamos a dividir esa fuerza de rozamiento estático entre el peso del cuerpo, que vale decir la normal que hace la mesa sobre el cuerpo, que aquí está dibujado ese vector. Lo mismo para la masa de 629 gramos, que le llamamos la fuerza normal 2, aquí es 1 para este. Entonces vamos a hallar la fuerza de rozamiento estático y dinámico y hacemos, como en este caso, dividir la fuerza de rozamiento dinámico sobre la normal y a ver qué acontece. Bueno, aquí vemos un dinamómetro que está sobre una mesa y se va a jalar el vaso de 450 gramos y entonces se va a necesitar una fuerza máxima que aquí lo vamos a ver, cuánto es más o menos la fuerza que se necesita para sacarlo del reposo. Bien, entonces coloquemos esto, vámonos un poco más atrás y lleguemos al punto máximo. Y ahí está, que son más o menos 70
gramos fuerza. Entonces tenemos aquí que debemos escribir aquí arriba ese dato que son 70 gramos fuerza. Bien, entonces ya tenemos eso, que un cuerpo de 450 gramos se necesita, en este caso, el vaso sobre la mesa, se necesitan 70 gramos fuerzas para sacarlo del reposo. Y ahora entonces vamos a ver cuál es la fuerza dinámica para ese mismo cuerpo, cuánta fuerza se necesita para arrastrarlo el cuerpo con una velocidad constante. Bueno, aquí deteniendo el dinamómetro, tenemos lo siguiente, que aquí está marcando más o menos. Aquí dice 10, 20, 30, 40, 50, más o menos son 50 gramos fuerza que se necesitan para arrastrar ese cuerpo. Bueno, escribamos ese dato aquí, donde dice fuerza de rozamiento dinámico. Escribimos 50 gramos fuerza que se necesitan para poder llevar a velocidad constante ese cuerpo de 450 gramos fuerza. Aquí podemos darnos cuenta que la fuerza de rozamiento estático es mayor que la fuerza de rozamiento dinámico. Vamos a hacer ahora con el cuerpo número 2, llamémoslo, vamos a colocarle más agua al vaso hasta que llegue a 629 gramos. Entonces hagámoslo acá. Aquí lo vamos a poner en la báscula, ya le echamos más agua y aquí se dan cuenta que son 629 gramos la masa que tiene. Y hagamos el mismo experimento como hicimos aquí con el primero. ¿Cuál será la fuerza de rozamiento estático que se necesita para arrastrar este cuerpo de 629 gramos fuerza aquí a la derecha? Entonces aquí tenemos el dinamómetro y va a mostrarnos ahí cuáles son las medidas aproximadas para poder sacar ese cuerpo de 600 y algo, 629 gramos de masa para poderlo sacar del reposo. Entonces aquí nos vamos acercando ya a los 100 y ya se dieron cuenta que más o menos da 100, que ese sería más o menos la fuerza necesaria para sacarlo del reposo. Bueno, hagámoslo nuevamente y vamos a ver si son los 100. A veces falla un poco la situación por mover muy rápido el dinamómetro. Y observen que dio más o menos eso. Entonces, aquí ustedes pueden observar que, hagámoslo aquí en esta forma, se ve que el máximo desplazamiento del resorte fue allá a los 100. Aquí ya se va acercando a 0 nuevamente. Entonces ya estamos seguros que la fuerza que hay que hacer, la fuerza estática para poder, la fuerza estática se necesitan 100 gramos fuerza para poder sacar el cuerpo de 629 gramos del reposo. Ahora vamos aquí con la fuerza de rozamiento dinámico, vamos a hacer el mismo procedimiento que hagamos el experimento a ver qué acontece. Bueno, aquí estamos arrastrando ya el objeto de 629 y observemos que más o menos son 62 o 63 gramos fuerza lo que se necesita para llevarlo a velocidad constante en los 629 gramos. Entonces escribimos ese dato aquí. Entonces ahora vamos aquí a tomar en esta primera tabla, vamos a dividir la fuerza de rozamiento estática dividido entre el peso del cuerpo, o vale decir, la fuerza normal que hace la mesa sobre el cuerpo. Entonces aquí usemos la calculadora y vamos a dividir la fuerza de rozamiento estático, que son 70, entonces coloquemos aquí 70,
dividido entre 450. Y esto nos da más o menos 0,15. Escribamos ese dato aquí. 0,15. Ahora hagámoslo con este dato. Entonces sería nuevamente la calculadora y escribimos 50 gramos dividido entre 450. Y esto nos da 0,11 o 0,1 aproximado. Escribimos aquí 0,11 más o menos. Y hagámoslo aquí con lo mismo. Dividamos aquí la fuerza de rozamiento, que son 100 gramos. Lo dividimos entre 629. Y eso nos da 0,15. Entonces escribimos aquí 0,15. Y hagámoslo aquí de último, el cociente entre la fuerza de rozamiento dinámico y el peso del cuerpo, que serían entonces 63 dividido entre 629 igual, y nos queda 0,1. Entonces aquí escribimos 0,1. Bien, entonces ustedes pueden sacar como conclusión lo siguiente viendo dos tablas. Aquí vemos que el cociente entre, por ejemplo, para hallar el coeficiente, esto se llama el coeficiente de rozamiento estático y este se llama el coeficiente de rozamiento dinámico. ¿De dónde sale esto? Al dividir la fuerza de rozamiento estático entre la normal, o sea, la fuerza de rozamiento que se necesita para sacarlo del reposo, dividirlo entre la normal del cuerpo, entonces nos da aquí 0,15. Y vemos que en la masa de 629, también al hacer el cociente entre la fuerza de rozamiento estática y la normal, también nos dio el mismo valor. Y eso quiere decir que no importa la masa que tenemos aquí, se va a necesitar, si hay una mayor masa aquí de la fuerza normal que hace la mesa sobre el cuerpo, se necesita una fuerza mayor para poderlo sacar del reposo. Y al dividir esto, la fuerza de rozamiento estático entre la normal nos da una constante que es típica de esas dos superficies de rozamiento, que es la de la mesa y el plástico del tarro. Y también sacamos la misma conclusión con respecto a la fuerza de rozamiento dinámico, que es diferente a la fuerza de rozamiento estático. Aquí dice la fuerza de rozamiento dinámico, que al dividir 50 entre 450 nos da 0,11, y si tomamos una masa mayor, se necesita una fuerza de rozamiento dinámico mayor también, y va a aumentar proporcionalmente de acuerdo a la masa del cuerpo. Y al hacer ese cociente entre este y este nos da 0,1, muy similar al que tenemos aquí. Entonces saquemos conclusiones. Entonces tenemos aquí que en forma general decimos que el coeficiente de rozamiento estático se halla dividiendo la fuerza de rozamiento estática entre la normal. Y entonces eso lo podemos escribir. Despejemos la fuerza de rozamiento estático, pasemos a multiplicar la normal al otro lado y nos quedaría coeficiente de rozamiento estático multiplicado por la normal. Entonces tenemos aquí la primera formulita, y aquí esto nos está diciendo que la fuerza necesaria para poder sacar del reposo a una masa que tiene peso n, llamémoslo así, entonces se necesita una fuerza directamente proporcional a esa masa. Si es aquí la normal menos, de menor cantidad, la fuerza de rozamiento para sacarlo del reposo es menor. Y esto se mantiene constante, por eso se le llama coeficiente de rozamiento estático.
Y lo mismo tenemos con la fuerza de rozamiento dinámica. Es una fórmula muy parecida que se multiplica la fuerza de rozamiento dinámica por el valor de la normal o la fuerza que hace el cuerpo que sostiene al cuerpo que va a deslizar. Entonces tenemos aquí ya esa conclusión. Aquí tenemos un problema en una dimensión. Vamos a hacer algunos problemas solo en una dimensión. Aquí dice ejercicios de aplicación de las leyes de Newton en una dimensión. Entonces este es un problema de ellos. Dice lo siguiente: se aplica una fuerza horizontal de 50 newtons a una caja de 20 kilogramos para arrastrarla por el suelo. Si la fuerza de fricción cinética que se opone al movimiento es de 15 newton, calcule la aceleración de la caja. Bueno, aquí en este caso, lo primero que tenemos que hacer es interpretar los datos y ponerlos en un diagrama. Y así queda bien organizado y podemos tener una idea bien clara de cómo resolver el problema. Entonces aquí tenemos siempre, vamos a tomar casi siempre el sistema de coordenadas cartesiano como referencia. Y aquí vamos adelantándonos un poquito al siguiente tema que vamos a ver mucho más adelante, sobre el diagrama del cuerpo libre, que aquí solamente tenemos este cuerpo que es de 20 kilogramos y está sencillo. En este momento vamos a dibujarle sobre él todas las fuerzas que existen. Y aquí tenemos las dos primeras, que son este cuerpo aquí en esta parte. Tenemos que aquí en esta parte tenemos el vector normal, que significa la fuerza que le está haciendo el plano que sostiene a la masa hacia arriba, y es de 20 kilogramos fuerza. ¿Y por qué lo digo? Porque la masa tiene 20 kilogramos, que nos lo dan en el problema, y aquí escribimos entonces 20 kilogramos fuerza, que es la fuerza que está haciendo el piso sobre la caja. La caja tiene un peso, y aquí tenemos el vector que va hacia abajo, que sería, de acuerdo al diagrama y al sistema de coordenadas cartesiano, si está dirigido hacia el eje negativo del eje Y, escribimos menos 20 kilogramos fuerza, que es el peso del objeto de 20 kilogramos. Bueno, ya tenemos estas dos fuerzas típicas sobre este cuerpo, pero entonces vamos aquí, que la fuerza que va hacia la derecha la escribí con más 50 newton, que es la fuerza con la que se está empujando la caja hacia la derecha. En este caso podría haberla colocado a la izquierda y los 15 newton a la derecha, pero en este momento queda más cómodo colocar estos 50 newton a la derecha, dirigiéndose al eje X positivo. Entonces aquí colocamos que la fuerza que se hace sobre la caja son 50 newton a la derecha. Hay otra fuerza sobre la caja, que es la fuerza de rozamiento, la que le hace el piso sobre la caja, que viene a ser una fuerza de 15 newtons y está dirigida hacia la izquierda de acuerdo a nuestro diagrama cartesiano. Por eso lo escribí aquí, menos 15 newton, porque está dirigido en el sentido negativo del eje X. Bien, entonces para resolver ese problemita, procedemos a escribir los datos que nos dan. Entonces aquí arriba nos dice que tenemos una fuerza, llamémosla así F1, de 50 newtons. Tenemos otra fuerza que dice ahí, que es la fuerza de rozamiento dinámico. Entonces la escribimos así: fuerza de rozamiento dinámico es igual a 15 newtons. Y la escribo 15 con menos porque está situada así en el plano cartesiano. Y tenemos que nos dan una masa de ese cuerpo de 20 kilogramos. Bien, ¿y qué nos preguntan? Aquí dice que halle la aceleración de ese cuerpo. Entonces, interrogación. Aquí voy a escribir aceleración en X porque realmente no se mueve en el eje Y. Y eso lo vamos a ver más tardecito. Entonces tenemos aquí, primero escribamos
para poder resolver este problema vamos a escribir la fórmula importante de la segunda ley de Newton, que dice que la fuerza sobre un cuerpo es igual a la masa por la aceleración que adquiere. Y más específicamente, esa fuerza realmente se reparte en dos. Esa fuerza realmente de acá es la fuerza neta sobre ese cuerpo de 20 kilogramos. Entonces, por eso esa fuerza de aquí voy a escribirla como una gran sumatoria de fuerzas sobre ese cuerpo es igual a la masa por aceleración. Recuerde que este símbolo que tenemos aquí, este es el símbolo de la sumatoria, que eso quiere decir sumar todas las fuerzas que se diga en cada eje o en su totalidad. Eso quiere decir que hay que sumar una por una, ese indica esa sumatoria. Entonces no hay que asustarse por eso. Entonces tenemos aquí que la fuerza neta sobre este cuerpo de masa m, entonces se puede esbozar en dos formas, que son las siguientes. La sumatoria de las fuerzas en el eje X, y esto nos tiene que dar igual a la masa por la aceleración que adquiere el cuerpo sobre el eje X. Y la sumatoria de fuerzas en el eje Y, que es igual a la masa por la aceleración en el eje Y. Bueno, teniendo eso, entonces aquí simplemente escribimos, lo vamos a hacer para el eje X. Entonces escribimos que la sumatoria de las fuerzas en el eje X, entonces simbólicamente sería igual a la fuerza 1, o sea, las fuerzas están aplicadas sobre el eje X, que es la fuerza 1, que es 50 newtons, pero no lo escribimos, lo vamos a escribir simbólicamente, más la fuerza de rozamiento dinámico. Y entonces esto sería igual a la masa por la aceleración en el eje X. Entonces, aquí teniendo esto, entonces escribimos que la fuerza, la sumatoria de fuerzas en el eje X, reemplazando el F1 que está aquí y que equivale el valor que está aquí arriba, lo vamos a escribir aquí que son 50 newtons más la fuerza de rozamiento dinámico que son menos 15 newtons. Bien, entonces escribamos esto acá, que la sumatoria de las fuerzas en X, entonces sería igual a 50 newtons menos, porque más por menos da menos, 15 newtons. Por tanto, esto nos queda, 50 menos 15 da 35 newtons. Entonces eso es lo que tenemos, que la fuerza, la suma de fuerzas en el eje X es igual a 35 newtons. Bueno, eso quiere decir que aquí sobre este cuerpo, entonces hay una fuerza neta sobre él en el eje X, que la fuerza de rozamiento dinámico que se le opone a las de 50, es como quitarle, o sea, se le quita los 50, 15 y nos quedan los 35 netos que quedan, esa es la única fuerza que queda actuando sobre el cuerpo. Bueno, entonces ahora escribamos aquí, terminemos este problema. Entonces escribimos, de acuerdo aquí en la segunda ley de Newton, entonces escribimos aquí que la sumatoria de las fuerzas en el eje X es igual a la masa por la aceleración en X. Entonces escribimos aquí el valor de la sumatoria de fuerzas en X, que es este valor, lo colocamos aquí y dice 35 newtons es igual a la masa que son, reemplacemos la que son 20 kilogramos, multiplicado por la aceleración en X. Entonces aquí estos 35 lo estamos reemplazando aquí en esta formulita.
Bien, entonces tenemos aquí que vamos a despejar la aceleración en X. Como 20 está multiplicando, pasa a dividir a este lado y nos quedaría 35 newtons, que voy a escribir newtons como kilogramo por metro sobre segundos al cuadrado. Y esto dividido entre 20 kilogramos. Bueno, aquí entonces pasé a dividir los 20 kilogramos a 35. Y entonces aquí vemos que los kilogramos se cancelan y nos queda aquí que la aceleración en el eje X es igual a 35 sobre 20, que da más o menos 1.75. Nos quedaría metros por segundos al cuadrado. Y aquí ustedes pueden observar que la aceleración en X es positiva. Y esto quiere decir que aquí el cuerpo se mueve hacia la derecha como resultado de esa acción de la fuerza de 50 newtons sobre ese cuerpo. Bueno, entonces ya teniendo ese dato, entonces vamos a hallar cuál es el resultado del movimiento en el eje Y. Entonces para eso tomamos la suma de fuerzas en el eje Y por la segunda ley de Newton es igual a la masa por la aceleración del cuerpo en el eje Y. Entonces, teniendo aquí esto, vemos que la sumatoria de las fuerzas en eje Y, de acuerdo a la gráfica, dice que viene a ser la fuerza normal que hace el piso sobre el cuerpo y más el peso del cuerpo. Entonces aquí tenemos que la fuerza sobre el eje Y viene a ser igual a la normal, que allá dice en la gráfica que son 20 kilogramos fuerza, más el peso del cuerpo, que dice que también son 20 kilogramos fuerza, pero está dirigido hacia abajo, y escribimos menos 20 kilogramos fuerza. Entonces, por tanto, aquí nos va a quedar que la sumatoria de las fuerzas en Y es igual a 20 kilogramos fuerza, más por menos da menos, 20 kilogramos fuerza. Y esto nos da un total de 0 kilogramos fuerza. O sea que realmente en el eje Y la fuerza es nula. Y basándolos aquí en la segunda ley de Newton, que dice que las fuerzas resultantes en Y es igual a la masa del cuerpo por la aceleración en Y. Entonces aquí reemplazando que es 0, aquí 0 kilogramos fuerza, que es la fuerza neta sobre el eje Y, es igual a la masa, que son 20 kilogramos, multiplicado por la aceleración en Y. Y entonces aquí al despejar Y, nos queda que es igual a 0 kilogramos fuerza sobre 20 kilogramos. Y entonces nos da que la aceleración en Y es igual a 0 sobre cualquier cantidad a 0. Y a la final nos da 0 y la aceleración pues es en metros sobre segundos al cuadrado. Bueno, entonces como gran conclusión aquí tenemos que realmente podríamos hacer solo la parte de arriba, hubiéramos podido solo hacer la parte de arriba de esto, o sea, solamente en el eje X esos cálculos y no hacerlos en el eje Y. A la próxima vez que hagamos un problema y tengamos que la fuerza normal es igual al peso, pues no vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Entonces aquí solamente lo hice, en este caso lo hice para mostrarles a ustedes que en el eje Y se aplican también la segunda ley de Newton para demostrar que ahí no hubo una aceleración en la fuerza, por tanto la fuerza neta fue 0 en el eje Y.
Bien, aquí tenemos otro problemita que dice lo siguiente. Una caja de madera de 12 kilogramos de masa se encuentra sobre una superficie horizontal. Si el coeficiente de rozamiento cinético o dinámico entre la caja y el suelo es de 0.2, calcular la fuerza de rozamiento que se opone al avance, la aceleración que adquiere el bloque si se tira de él con una fuerza de 45 newtons. Entonces recordemos aquí que la fuerza de rozamiento dinámico depende de las dos superficies en contacto. Si es madera sobre una mesa de metal, tiene un determinado coeficiente de rozamiento dinámico. Si es una caja de vidrio sobre el hielo, también tendrá un coeficiente de rozamiento dinámico y cinético, o cinético, digámoslo así. Entonces, teniendo en cuenta eso, esta vez vamos a hacerlo más simple el problema y solo vamos a tomar el eje X porque ya no necesitamos tomar la normal ni el peso del cuerpo en este caso. Entonces, como estamos en el eje X, aquí tenemos lo siguiente. Nos preguntan aquí, primero, bueno, escribamos los datos. Dice, ¿cuál es el coeficiente de rozamiento entre esas dos superficies? Y ahí está escrito 0.2. ¿Cuál es la masa del cuerpo que se va a mover? 12 kilogramos. Y tenemos una fuerza que se le va a hacer a este cuerpo que se le llamamos fuerza de arrastre, que es de 45 newtons, llamémoslo solo F nada más. Bien, teniendo ya esos datos, entonces vamos a hallar primero cuál es la fuerza de oposición de aquí, de la fuerza de rozamiento. Entonces nosotros dijimos que la fuerza de rozamiento dinámico o cinético es igual al coeficiente de rozamiento dinámico por la fuerza normal. ¿Y cuál es la fuerza normal aquí? Entonces aquí escribimos este vector que va hacia arriba, que es la fuerza normal, que equivale a 12 kilogramos fuerza. Sí, nos queda más fácil tomar kilogramos fuerza que newton en este caso, porque tenemos 12 kilogramos y kilogramos fuerza, si lo multiplicamos por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, nos quedan newtons, pero vamos a ver si lo necesitamos o no. Entonces aquí nos piden hallar esto, la fuerza de rozamiento dinámico. Para eso tenemos que tener este dato que ya lo tenemos aquí y el peso del cuerpo o la fuerza que hace el piso sobre la caja, que viene a ser 12 kilogramos fuerza, que es el mismo peso de la caja. Entonces aquí tenemos que otro dato, que la fuerza normal que hace el piso sobre la caja son 12 kilogramos fuerza. Bien, entonces reemplacemos aquí y esto nos quedaría que la fuerza de rozamiento dinámico sería igual a 0.2, que es el coeficiente de rozamiento dinámico, multiplicado por el peso del cuerpo, que es lo mismo que la normal o la fuerza ascendente vertical, que son 12 kilogramos fuerza. Entonces aquí tenemos que la fuerza de rozamiento dinámico sería 12 por 2, 24, que sería 2.4 kilogramos fuerza. Bueno, ya tenemos aquí una primera respuesta, que la fuerza de rozamiento dinámico es igual a 2.4 kilogramos fuerza. Esa es la fuerza que se necesita para mantener con velocidad constante ese cuerpo de 12 kilogramos, moviéndolo a velocidad constante. Ahora hallemos la aceleración que adquiere el bloque si se tira de él con una fuerza horizontal de 45 newtons. Bueno, ahí están preguntando la aceleración que adquiere, entonces debemos usar la segunda ley de Newton.
Entonces escribimos aquí, como solo hay fuerzas en el eje horizontal, en el eje X, entonces escribimos la sumatoria de todas las fuerzas en el eje X es igual a la masa de ese cuerpo por la aceleración que adquiere en el eje X. Entonces aquí escribámoslo de esta forma, sumatoria de fuerzas en el eje X es igual, primero asumimos todas estas fuerzas que dice allá que es igual a la fuerza F que vale 45, pero no lo escribo más, simbólicamente, más la fuerza dinámica de rozamiento. Entonces aquí escribimos que la fuerza con la que se jala el cuerpo es de 45 newtons, más la fuerza de rozamiento dinámico, que aquí le vamos a escribir menos para que se acomode aquí con que va hacia la izquierda en el eje X. Entonces aquí escribimos más la fuerza de rozamiento dinámico, que es menos 2.4 kilogramos fuerza. Bien, entonces la suma de fuerzas en eje X sería igual entonces a 45 newtons, más por menos da menos 2.4 kilogramos fuerza. Bueno, pero aquí no podemos terminar esta parte si no pasamos kilogramos fuerza a newtons. Entonces aquí nos quedaría 45 newtons menos 2.4, y recordemos que un kilogramo fuerza equivale a tomar un kilogramo y lo multiplicamos por 9.8 metros por segundos al cuadrado. Bueno, entonces usemos la calculadora para solucionar este problema. Entonces allá dice 9.8, lo multiplicamos por 2.4. Y entonces ese resultado lo vamos a escribir aquí, 23.52. Entonces lo escribimos aquí, que la sumatoria de fuerzas en X es igual a 23.52 menos, aquí nos queda kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, nos da newtons. Lo escribí al revés, pero está negativo, y aquí le vamos a colocar más el 45, que se me olvidó escribirlo al comienzo, pero da lo mismo. Entonces aquí nos quedaría, nuevamente usamos la calculadora y escribimos menos 45, y eso nos queda igual a 21.48. Entonces aquí escribimos 21.48 newtons. Ya después de convertidos esos kilogramos fuerza, entonces tenemos que en este caso la sumatoria de las fuerzas en X es igual a 21.48 newtons. Y como nos están preguntando arriba cuál es la aceleración, entonces escribimos aquí que la sumatoria de las fuerzas en X, como escribimos aquí en esta formulita, es igual a la masa por la aceleración en X. Y al despejar la aceleración, nos queda igual a la suma de las fuerzas en X dividido entre la masa. O sea que esto nos quedaría 21.48 newtons, que lo escribimos como kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, y esto dividido entre la masa, que habíamos dicho que eran 12 kilogramos. Bueno, este es un 2, no 2. Entonces nos queda que la aceleración es igual, pues nuevamente usamos la calculadora, y nos queda 21.48 dividido entre 12. Y esto nos da
1.79. Entonces escribimos aquí 1.79. Mire, aquí en esta parte, kilogramo y kilogramo se cancela y nos queda solo metros por segundos al cuadrado. Entonces ya tenemos aquí la respuesta de ese problema. Bueno, hasta aquí es todo y nos vemos a la próxima y gracias por su atención.